fin llegamos en un momento en la historia de la vida de Jesús que es clave realmente porque recordamos que él acababa de elegir a sus 12 discípulos. Después de haberlos elegido, él oró por ellos, los bendijo y la historia de hoy continúa inmediatamente después de esto. Lo que se presentía después de que Jesús hizo lo que hizo, que fue nombrar a sus 12 más cercanos, sus 12 elegidos, era que Jesús estaba evidentemente empezando a armar lo que sería su reino, porque estaba formando su equipo de colaboradores. Y entonces había una gran expectativa entre la mucha gente que había en la zona acerca de lo que serían los siguientes pasos de Jesús, quien encarnaba realmente la expectativa que ellos tenían de ese Mesías que tanto deseaban y que los liberaría de la opresión romana. Hoy vamos a estar viendo, comenzando a ver lo que será una serie de encuentros en los que estaremos pensando y reflexionando acerca de lo que fue el sermón más extenso de Jesús registrado en la Biblia, que se lo conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y ustedes saben que todos los mensajes, como un sermón, como una prédica, empiezan generalmente de una manera que es una introducción, que la introducción es donde se busca captar la atención de la audiencia con algún mensaje profundo, llamativo, poderoso. Después tiene toda la parte que es el desarrollo propiamente así, en sí, que contiene toda la enseñanza que se quiere dar y termina con una conclusión que es a donde finalmente se quiere llegar. Hoy vamos a estar viendo la primera parte de la introducción y el registro bíblico está en Lucas capítulo 6, desde el versículo 17 hasta el 20, y también veremos Mateo el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. A ver, vamos a ver la historia como la cuenta Lucas entonces primero, en el capítulo 6 y el versículo 17. Entonces ahí nos comienza a decir que luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es interesante ver de los lugares que llegaba la gente, ¿no? Porque, bueno, de Judea y de la zona de Jerusalén, esos eran más o menos unos 120, 130 kilómetros de distancia que habían recorrido para poder estar con Jesús. También se menciona Tiro y Sidón, que era una distancia similar o aún un poco mayor hacia el norte. Y lo interesante de la gente de Tiro y de Sidón es que en esos lugares la gente era pagana, prácticamente no vivían judíos en esas ciudades, pero la fama de Jesús, como vimos en un par de videos anteriores, se extendía por toda la región a grandes distancias y la gente estaba muy entusiasmada, muy esperanzada en quién sería ese Jesús, ¿no? Dice el versículo 18 que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que los sanaba a todos. Y con esa expectativa, todos se reunían junto a Jesús, sabiendo que a su lado siempre algo muy bueno les iba a pasar. Esa buena expectativa, esa buena esperanza que despertaba a Jesús. Qué lindo pensar que su presencia siempre despierta este tipo de pensamientos, este tipo de sentimientos. Jesús es la esperanza, es el mayor generador de esperanzas. Y cuando Jesús entonces toma la palabra, que sería cuando la gente empieza a querer escuchar, a suponer que va a oír que Jesús va a empezar a decirles cuál sería su estrategia para tomar el reino, increíblemente lo que Jesús les empieza a decir es lo que está relatado en el versículo 20. Fíjense lo que dice el versículo 20. Ahí dice que él entonces, hola amigo, pero qué pasa amigo,
Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, sí, Jesús está hablando del reino, pero es altamente extraño lo que Jesús está diciendo, porque Él está diciendo, felices ustedes los pobres. Esto es una clarísima contradicción en la realidad que ellos vivían, a los deseos que tenían en su corazón, porque claramente ellos eran pobres, pero no es que deseaban ser pobres y no encontraban en ello una razón para poder entender que serían felices por el hecho de ser pobres. Pero acá Jesús le está diciendo que de quienes tienen esta condición es el reino de los cielos. Y para entender mejor esto, me gustaría invitarte a que te fijes cómo Mateo relata esta misma situación. Dice en el capítulo 5, versículo 1, que cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Esa es la escena para que veamos cómo se desarrolla esta enseñanza, ¿no? Dice que tomando la palabra comenzó a enseñarles. Dichosos los pobres, y acá agrega un detalle que no es menor, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cuál es la característica de un pobre? La característica es que siente mucha necesidad, no puede completar sus necesidades, necesita de ayuda, necesita de alguien que le dé una mano, sabe que por sí mismo no se puede arreglar y necesita ayuda. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Bien, un pobre en espíritu es esto. Es alguien que se siente insatisfecho con lo que es, sabe que no puede cubrir sus necesidades, que siente dentro suyo un vacío que quiere llenar y ese vacío que el que es pobre en espíritu quiere llenar es un vacío que solamente Dios y su presencia pueden llenar en el corazón del hombre, porque nuestra alma tiene un vacío tan inmenso adentro, tan gigante, tan infinito, que ninguna de las cosas con las que las personas queremos cubrir nuestras necesidades o vacíos, siendo expectativas de trabajo, de más dinero, de una mejor casa, de una mejor familia, lo que fuere, en realidad ninguna de esas cosas es capaz de cubrir ese enorme y gigantesco vacío que todos tenemos adentro. La única manera de cubrirlo es cuando buscamos a Jesús y Jesús con su infinita presencia puede llenar ese infinito vacío que tenemos todos dentro. ¿Y por qué dichosos los pobres entonces? Porque el pobre busca, el pobre no está satisfecho, no se siente conforme con lo que es, necesita más, busca más. Y el que busca, cuando busca en Jesús, lo va a encontrar y será satisfecho. Por eso continúa diciendo en el versículo 4, dichosos los que lloran porque serán consolados. De vuelta acá otra extrañeza en la expresión de Jesús, ¿no? Porque dichosos los que lloran no es una contradicción en sí misma. ¿Cómo van a ser dichosos los que lloran? La gente, ¿por qué llora? Y no estamos hablando de llorar de alegría, estamos hablando de el llorar de la tristeza, de la angustia, de los problemas con los que las personas a veces tenemos que enfrentarnos. ¿Cómo van a ser dichosos los que lloran? Bueno, muchas veces la lógica humana tiene muchos límites, ¿no? Porque todos buscamos estar mejor, buscamos estar satisfechos. Nadie quiere llorar, nadie quiere las tristezas, nadie quiere los dolores que hay en la vida y sin embargo, saben que la mayoría de las personas que estaban rodeando a Jesús habían ido a Él, ¿saben por qué? Habían ido a Él porque eran personas que lloraban, personas que estaban tristes, personas que tenían muchas necesidades que no podían completar ni llenar de ninguna manera. Es que muchas veces la mayor de las bendiciones que se puede conseguir, que es la bendición de poder estar en la presencia de Jesús, de estar con Él y permitir que Él pueda llenar todo en tu vida, es una bendición que se alcanza extrañamente cuando las cosas están complicadas, cuando hay momentos de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué es esto? Porque ahí es cuando nosotros podemos estar más sensibles para escuchar y entender la voz de Dios, porque a todos nos pasa, ¿no? Que cuando a veces las cosas están bien, cuando parece no haber problemas, que todo está bajo control, bien,
no necesitamos de Dios, porque si está todo bien, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Y esa satisfacción de que las cosas estén bien muchas veces impide que las personas busquemos estar cerca del Señor. Pero a veces cuando la enfermedad, el llanto, la tristeza, la pérdida de un ser querido o esas indeseables situaciones con las que la vida nos enfrenta inevitablemente, muchas veces a través de ellas puede llegar a pasar algo tan espectacularmente bueno como que en el momento de mayor dificultad podamos conocer y entregar nuestra vida a Jesús, porque en ese momento sí estamos sensibles, sí estamos reconociendo que necesitamos y podemos permitirle a Dios que sea quien se haga cargo de nuestra vida porque nosotros ya no podemos. Saben que muchas veces nuestras mayores o las mayores bendiciones que podemos recibir vienen en un envoltorio muy desagradable y no aparentan poder tener nada de bueno. Pero siempre está bueno que recordemos esto. A los pies de Jesús todo puede ser espectacularmente bueno. Y si sentís grandes necesidades y si aún las lágrimas son algo que aparece muy recurrentemente en tu vida, es palabra de Jesús que esas cosas no son malas si te llevan a sus pies. No es que uno deba desear ser pobre o deba desear pasar por problemas, solamente que cuando esas cosas ocurren, lo bueno es que sepamos dónde encontrar la solución. ¿Quién puede saciar la necesidad del alma? ¿Quién puede cambiar las lágrimas de una tristeza absoluta en una esperanza increíble, una paz que supera todo entendimiento? Solamente Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga para que al seguir acompañando a Jesús, al compartir con toda esa gran multitud las enseñanzas que nunca olvidarían, vos y yo también compartamos con ellos la esperanza que Jesús despertó en su corazón. Dios nos bendiga.